Buenos días, les agradezco la invitación a disertar en este simposio. Y bueno, yo voy a aprovechar bastante la presentación de Fernanda para ir pasando algunas cosas que ya ella ha comentado, pero bueno, mi presentación se centra en comentarles los avances que hemos realizado en la determinación del control genético de la fertilidad de espiga en trigo pan. ¿Por qué nos interesa trabajar en fertilidad de espiga? Bueno, en el contexto del mejoramiento genético de trigo, todos sabemos que uno de los principales objetivos es el mejoramiento del rendimiento de grano. Pero este es un carácter muy complejo que está gobernado por muchos genes y tiene una alta influencia ambiental, por lo que es necesario identificar criterios de selección fácilmente aplicables en el proceso de mejoramiento para perseguir este objetivo de incrementar el rendimiento de grano. Con respecto a los criterios de selección, ¿qué requisitos debe cumplir un carácter para ser considerado como tal? Por empezar, debe estar positivamente asociado con el rendimiento, debe presentar amplia variabilidad, tener mediana a alta heredabilidad y ser fácilmente determinable. Bueno, este es el esquema de generación de número de granos basado en Fisher que ya Fernanda les comentó, y en base a este esquema nosotros también hemos trabajado en conjunto con el grupo de ecofisiología de INTA Balcarce ya desde hace algunos años, como para focalizarnos en digamos, qué componente permitiría aumentar el número de grano. Cualquiera de estos podría permitir aumentar el número de granos. Nosotros hemos elegido trabajar en fertilidad de espiga porque, bueno, ya desde este trabajo de Abate y colaboradores en el 98 y muchos que vinieron después, lo que comentó Fernando también, que se observaba una asociación entre el número de granos por gramo de espiga, o la fertilidad de espiga, y el número de granos por metro cuadrado. Y bueno, en todos esos trabajos y muchos más recientes, se observa que la fertilidad de espiga explica parte de la variación en rendimiento entre cultivares. Con respecto a la relación que hay entre la fertilidad de espiga y el número de granos en donde nosotros trabajamos, en el sudeste bonaerense, en Balcarce, con datos de 17 experimentos de condiciones potenciales, que más o menos comprendieron unos 15 cultivares por experimento en promedio, y un rendimiento de 7.500 kilos por hectárea, y un número de granos de alrededor de 18.000 por metro cuadrado, lo que se vio es que el R cuadrado de la fertilidad de espiga y el número de granos fue de 0,41 y entre rendimiento y número de granos de 0,46. Entonces, si uno computa las pendientes de las relaciones, un aumento de 10% en la fertilidad de espiga nos daría un 5% de aumento en el número de granos y un 2% de aumento en el rendimiento, lo cual por ahí parece pequeño, pero no hay ningún dato en todo el set de datos, que es enorme, que indique que hay una relación negativa. O sea que no hay ninguna evidencia de que un aumento en la fertilidad de espiga bajaría el rendimiento, al menos en los datos con los que disponemos. Acá les cuento un trabajo que realizó Nadia Mirabella en una pasantía, bueno, colaboradores. Nosotros evaluamos los componentes de varianza y la heredabilidad, en realidad es el grado de determinación genético, o la heredabilidad en sentido amplio, porque trabajamos con cultivares comerciales y distintos ambientes. Teníamos varios sets de cultivares comerciales y evaluados en distintas condiciones, tanto potenciales como subpotenciales. Acá podemos ver las varianzas genéticas, las varianzas de la interacción y las varianzas residuales y el cálculo de grado de determinación genética o heredabilidad en sentido amplio, y vemos que en todos los casos son valores muy altos, y si comparamos las varianzas genéticas con las de la interacción, siempre son mucho mayores. Entonces, lo que observamos es que la varianza genética contribuye mucho más que la de la interacción a la varianza fenotípica. También vimos, una vez que hicimos cruzamientos entre padres contrastantes para fertilidad de espiga y analizamos la fertilidad de espiga en la F1, cuando hacemos una regresión entre la media de los padres y las de las F1, vemos una relación positiva, y la pendiente de esta relación es alrededor de 0,5. Esto es un estimador de la heredabilidad en sentido estricto, es decir, el componente aditivo de la varianza genética. Entonces, bueno, concluimos en ese momento que la variación genética de la fertilidad de espiga está explicada predominantemente por efectos aditivos.
Pero bueno, nos faltaba comprobarlo esto. Entonces, bueno, continuamos trabajando con 2 poblaciones biparentales, Provinta Pigüé por Sassons y Baguette 10 por Clinchajá. Esto es la F2, vimos distribuciones simétricas hermosas con los padres en estas posiciones y vemos variación transgresiva para el carácter en ambas poblaciones. Y bueno, acá están los cálculos de variabilidad en sentido amplio, que son algo altos, pero entendemos que en la F2 uno no puede discriminar el efecto ambiental de la variación genética. Entonces, bueno, también, digamos, estos son datos adicionales que corroboraban lo que vimos anteriormente, que la fertilidad de espiga estaba controlada por varios genes con predominancia de efectos aditivos, porque no vemos ninguna desviación en la distribución, es perfectamente simétrica. Luego, cuando vamos a la F3 y hacemos regresión progenitor en F2, F3, también vemos que hay una relación positiva y las pendientes en ambas poblaciones respectivamente son 0,4 y 0,34. Estos también son estimadores de variabilidad en sentido estricto, o sea que confirmamos lo que vimos en la F1 versus los padres. Esta es la tesis de grado de Diana Martino, acá presente. De última, lo que queremos es hacer selección y ver si producimos un incremento en la medida de este carácter. Entonces, lo que evaluamos fue, bueno, qué tan efectivos podemos ser en hacer selección y si es temprano mejor. Si seleccionamos en F2, logramos obtener líneas avanzadas con alta fertilidad de espiga, para eso calculamos la variabilidad realizada, que es la relación entre la respuesta a selección y el diferencial de selección. Y, por ejemplo, con una intensidad de selección teórica de 15% en una población de las 2 que vimos, en la F2 de Baguette 10 por Chajá, 200 individuos. Si seleccionamos el 15% superior, teníamos un promedio de fertilidad de espiga en F2 de 105,41. Y la media general era de 88. Así que teníamos un incremento de 19%, esto en la F2. ¿Qué pasaba en la F6? 86 a 79 era la comparación, un 8,2% de incremento. Entonces esto nos da una variabilidad realizada de 0,39. Es decir que si seleccionamos en F2, esto es efectivo en aumentar la fertilidad de espiga, lo podamos haber traducido en las líneas avanzadas. Obviamente que esto de la comparación es entre F2 y F6. Si hacemos selección en cada generación, el progreso seguramente será mayor. Después, bueno, esta población, una de las poblaciones con las que trabajamos en las generaciones tempranas, la avanzamos hasta líneas estabilizadas, Baguette 10 por Clinchajá. Nos quedó una población de 143 individuos y la evaluamos 3 años en Balcarce en condiciones potenciales. Esta es la distribución de frecuencia que vemos de fertilidad de espiga y tenemos una varianza genética de 48, varianza ambiental de 43, o sea, la varianza ambiental es muy alta. Esto nos da idea de que la variación ambiental, o sea, la variación entre años fue muy importante, lo cual es requisito, por supuesto, para poder ver la interacción genetico-ambiente. Pero la interacción fue bastante baja y esto nos da una variabilidad en sentido estricto, dado que ya tenemos líneas puras, es casi todo aditivo lo que tenemos acá, es 0,83. Es decir, bueno, confirma lo observado en el material segregante en las generaciones tempranas y también lo que vimos es que la correlación entre la fertilidad de espiga y el número de granos por metro cuadrado fue de 0,49, lo cual es un valor similar a lo que vimos en cultividades comerciales, así que estos resultados corroboran lo que ya hemos encontrado. Esta es la tesis doctoral de Pía Alonso y está escribiendo su paper por esto. O sea que tenemos mucha esperanza en este carácter, dado que muestra una muy alta variabilidad. Pensamos que hay unos pocos genes que están controlando el carácter. Bueno, y también miramos este carácter en una población de mapeo por asociación que fue desarrollada en el INTA Marcos Juárez, que fue caracterizada, su estructura poblacional fue caracterizada en un trabajo de Vanzetti y colaboradores, que comprende 102 cultivares argentinos que fueron liberados en distintas épocas. Esto lo evaluamos 2 años en condiciones potenciales en Balcarce y vemos que también tenemos una amplia variabilidad para la fertilidad de espiga y la interacción genetico-ambiente también es baja. O sea, esto también nos da una idea de que tenemos material en el germoplasma argentino para continuar incrementando la fertilidad de espiga en nuestro germoplasma. En cuanto a la implementación como criterio de selección en el mejoramiento, hace unos años en el grupo se desarrolló un método sencillo de determinación de madurez, que por supuesto
si bien es sencillo comparado con la determinación de la fertilidad de espiga en antesis, es de difícil aplicación a gran escala, por lo cual estuvimos viendo la posibilidad de hacer selección visual, pero no es tan fácilmente extrapolable de una población a otra. Uno puede, una vez que conoce una F2 determinada, puede identificar dentro de la misma F2 aquellas plantas que tienen por ahí más granos y demás, pero no es tan fácil seleccionar cuando uno mira peso de espiga sin el grano, o sea, la estructura que porta esos granos. Ahí el error es mayor, digamos. Por lo cual, cabe preguntarse si será posible lograr establecer o desarrollar marcadores moleculares para realizar selección asistida. Y bueno, ¿para qué querríamos identificar regiones genómicas asociadas a la fertilidad de espiga, que es lo que en realidad nos interesa? Por un lado, por supuesto, para desarrollar estos marcadores moleculares que puedan asistir al mejoramiento, que nos permitan caracterizar el bloque de cruzamientos y planificar estratégicamente los cruzamientos y además después hacer selección asistida. Pero también para conocer qué genes controlan este carácter que nos permita realizar una manipulación directa de los mismos, ya sea por mutagénesis dirigida o por transgénesis y demás. Bueno, para esto necesitamos llegar a genes candidatos. Y nos ayuda, digamos, el gran desarrollo que hay en el conocimiento, dado tanto de la secuenciación del genoma de trigo y de otras especies emparentadas, como de la identificación de la función de genes clave en distintos procesos de las plantas. Bueno, nosotros el trabajo o este objetivo de tratar de identificar regiones genómicas asociadas a la fertilidad de espiga, lo encaramos utilizando la población biparental de Baguette 10 por Chajá y la población de mapeo de sucesión que les mencionaba. Y realizamos la determinación de la fertilidad de espiga y de muchas otras variables asociadas al rendimiento en ensayos de campo en 3 años en Balcarce. En la población biparental analizamos algunos microsatélites y marcadores funcionales, y que esto es alguna de las cosas que les voy a presentar ahora, y un chip de 32.000 marcadores SNPs, que lo tenemos en proceso y esperemos que estén los resultados pronto. Y después en la población de mapeo de sucesión hicimos algún análisis de genes ya conocidos en trigopan, que en el paper de Leonardo Vanzetti ya está caracterizado, o sea que tomamos esos datos. Y luego lo que hicimos en la tesis de doctorado de Ignacio Ramírez, que fue al laboratorio de Catherine de Vos en la Universidad de Georgia a hacer esa parte del trabajo. ¿Esta es acá? Perdón, no sé si se escucha un poco. Ahí lo que hicimos fue secuenciar genes candidatos que seleccionamos por genómica comparativa con arroz, cebada y brachipodium. Identificamos a partir de la bibliografía genes que ya estaban identificados como responsables de controlar una serie de caracteres que nos interesa estudiar, entre los cuales se cuenta número de granos por metro cuadrado, número de granos por espiga y demás, pero que no están identificados aún en trigo. O sea, sabemos que están y que se expresan, pero no están caracterizados. Entonces, el objetivo de su trabajo fue hacer la secuenciación de estos genes en toda la población. Esos resultados todavía no los tenemos. Bueno, les cuento algunos resultados. ¿Qué observamos? En la población biparental identificamos 2 regiones genómicas de interés. Una en el brazo corto del cromosoma 4D y otra en el brazo largo del cromosoma 7A. En el brazo corto del cromosoma 4D está RHTD1. Nos dio una asociación significativa con RHTD1. La correlación entre altura y fertilidad de espiga fue de menos 0,31, y esto, bueno, como resultado con el alelo alto, digamos, que confiere... La altura es 16% mayor y la fertilidad de espiga es 4% menor que con el alelo bajo. Esto no sabemos si es un efecto pleiotrópico de RHTD1 o está actuando como un marcador ligado a otro gen que desconocemos. Pero bueno, vemos que arriba de RHTD1 está el ortólogo de TB1, que está en maíz, y el Intermedium C, que está en cebada, que estos genes son responsables de ramificación lateral de espiguillas en la espiga, digamos. O sea que puede llegar a ser que este gen esté
asociado con lo que vemos en fertilidad de espiga. O sea que esto merece futuro estudio. Y bueno, Pía Alonso está trabajando en esto también. Después en el brazo largo del cromosoma 7A identificamos al menos 5 marcadores microsatélites que dan asociación positiva con la fertilidad de espiga, y esto, bueno, colocaliza con un QTL de número de granos por espiga que ha sido ampliamente validado. Es un paper medio viejo, pero bueno, la verdad es que no encontramos más información sobre esa región, pero queremos seguir saturando esa región con más marcadores. Bueno, cuando tengamos los resultados del chip veremos qué vemos ahí. Y después, en la población de mapeo de asociación, analizamos el efecto de los dos genes principales responsables de la sensibilidad fotoperíodo, PPDB1 y D1, y nos encontramos con esto, con que a igual fecha de expiación, cada alelo de insensibilidad, acá tenemos insensible, 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 sensible, sensible, insensible, y los dos sensibles, aporta un incremento de 7,5% en la fertilidad de espiga, sin interacción entre ellos. O sea, el efecto es absolutamente aditivo. Da lo mismo que el insensible esté en uno o en el otro, esto da igual. Cuando están los dos sensibles, nos da menos fertilidad, y cuando están insensibles los dos, más fertilidad. Chequeamos si esto tiene que ver con un origen del germoplasma, y no, o sea, están distribuidos en todos los orígenes. Y otra cosa interesante fue que cuando vemos qué pasa con fertilidad de espiga, número de granos y peso seco de espiga, cuando tenemos insensible e insensible, tenemos más fertilidad de espiga. Son desvíos con respecto a la media. Cuando tenemos sensible e sensible, menos fertilidad de espiga. Ahora, cuando es insensible e insensible, o sensible e insensible, acá el segundo es PPD1. Cuando está D1 como insensible, independientemente del otro, vemos un incremento en número de granos. Y cuando está me pierdo. El peso seco de espiga, a ver cómo es. No, acá, con este. Está bien, no, están al revés. El D1 aumenta el número de granos y casi no, y el B1 casi no tiene efecto. Y el B1 tiene un efecto sobre el peso seco de espiga. Bien. Bueno, así que eso nos resultó interesante y vamos a seguir indagando sobre esto. Bien. Bueno, y como conclusiones, la fertilidad de espiga de trigo explica una proporción importante de la variación en el rendimiento de cultivares, es un carácter estable, inclusive bajo ambientes subpotenciales, tiene una variabilidad genética muy amplia y puede ser incrementado mediante selección en generaciones tempranas, ya desde la F2, y está aparentemente controlado por varios genes con alta heredabilidad. Bueno, hemos detectado algunas regiones genómicas asociadas a la fertilidad de espiga que vamos a seguir investigando, y bueno, una conclusión parcial que necesitamos más validación con respecto a esto, pero aparentemente mediante la planificación estratégica de cruzamientos y selección asistida se puede incrementar la frecuencia de aquellas combinaciones alélicas que confieran mayor fertilidad de espiga focalizados en estos genes de desarrollo. Y bueno, muchas gracias al grupo y a la financiación.